Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Que esto no iba a ser fácil, ya lo sabía el gobierno, lo advirtió aquí en este programa el Lehendakari Urkullu con una frase que resumió muy bien o de la mejor manera lo que quedaba por llegar después de la investidura. El gobierno de Pedro Sánchez va a necesitar todos los votos, todo el tiempo, dijo. Y el primer tiempo va a llegar este miércoles en el Congreso, cuando se tenga que convalidar las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno o cuando se tenga que votar la reforma del subsidio de desempleo. Y al Ejecutivo le empiezan a fallar los votos. Ya la semana pasada Junts advirtió que de momento no contarán con ellos. Y después han sido los de Podemos los que no aseguran sus apoyos para la reforma del subsidio. Sería la primera vez desde su salida de Sumar que plantean problemas para el Gobierno de coalición. El motivo, dicen, que con la reforma se recortan las pensiones de jubilación para mayores de 52 años. Trabajo, el ministerio que precisamente lidera la líder de Sumar, Yolanda Díaz, lo niega. Pero de momento está pasando lo que ya se preveía, una legislatura en la que la negociación y los pactos van a tener que ser constantes. Esto no tiene por qué ser negativo, debería ser lo normal en unas Cortes donde no existieran los vetos cruzados ni las líneas rojas y, lamentablemente, en el Congreso esto es lo habitual. La tranquilidad del gobierno llegaría si no tuviera que contar todo el rato solo con los votos de la investidura, que las mayorías se pudieran extender, sería lo bueno, también a la derecha, y la derecha pudiera buscar sus apoyos más allá de la ultraderecha, y esto a día de hoy la verdad es que parece muy complicado. Veremos qué pasa el miércoles. Por cierto, que hoy hay reunión del Consejo Interterritorial de Salud por el pico de enfermedades respiratorias que nos han acompañado durante todas las fiestas. Sobre la mesa el retorno de las mascarillas, al menos en los centros de salud y en los hospitales. Esperemos que la mascarilla no se convierta otra vez en elemento de batalla partidista. No hay nada como el sentido común, que ya están demostrando muchos ciudadanos utilizándola ante los síntomas de gripe, resfriado o COVID, sin necesidad de que ningún decreto les obligue a ello. Ángeles Barceló. Así que frenética es ya la actividad en los centros de salud por toda España y frenética es la semana que se le pone por delante también al Gobierno. Desde hoy se despereza la actividad en el Congreso porque la política no se ha detenido nunca y las cuentas, como decimos, se le complican al Ejecutivo para materias claves. Ha pasado un mes desde que Podemos salió de Sumar para marcar perfil propio y ve la oportunidad en el decreto anticrisis que ahora se plantea no apoyar por la reforma del subsidio del paro. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sin Podemos y sin Junts, el Gobierno necesitaría encontrar otros votos porque el decreto es indispensable para la entrega de fondos europeos y no queda mucho tiempo. Preocupación en Moncloa, que ya contaba con una legislatura difícil, pero que ve que se le pone todavía más cuesta arriba desde que Podemos hizo estallar su batalla con Yolanda Díaz. Josué Coello, buenos días. Buenos días, Ángeles. Los morados barajan ahora no apoyar uno de los 3 decretos que se van a debatir y votar el próximo miércoles, concretamente el que salió del Ministerio de Trabajo a mediados de diciembre, que plantea medidas de conciliación y esta reforma del subsidio por desempleo que también provocó discrepancias con Economía. Fuentes de Podemos nos dicen que no lo van a apoyar si no se elimina esta rebaja progresiva de la cotización de pensiones para mayores de 52 años que cobran la prestación, ya que consideran que supone un recorte de la pensión para este colectivo. Desde el ministerio que dirige Yolanda Díaz niegan esta lectura, dicen que no se va a producir ningún recorte y que esa mayor cotización para mayores de 52 años se produce para compensar el SMI tan bajo que existía antes de 2018. Además, defienden que este decreto supone el mayor avance en materia de subsidios por desempleo de la democracia. En cualquier caso, Ángeles, a esta hora en el Gobierno están tranquilos porque todas las partes, incluyendo Yolanda Díaz, daban por hecho que Podemos podía buscar cosquillas con este decreto y apuestan por seguir dialogando de cara al miércoles. Creen que todavía hay margen para sacarlo adelante, pero también conscientes de que puede haber efecto contagio. Si Junts no apoya ningún decreto, esto puede llevar a PNV y sobre todo a Esquerra a replantearse su voto afirmativo. Habrá que ver qué pasa finalmente con Podemos y cómo lidiar con la tensión de las derechas en pleno debate sobre la propuesta alternativa a la amnistía que también se va a debatir el próximo miércoles. Seguimos en el abierto, Josué, gracias. Hasta ahora, Ángeles. En este año nuevo político, una posibilidad para hacer números es lo que parecía imposible en 2023, que el PP dé con un punto de encuentro con el Gobierno. Ocurrió con el acuerdo para sacar el término disminuidos de la Constitución y apoye el plan anticrisis. Los populares saben que el PSOE va a presionar, pero no quieren dar su voto gratis y de momento solo se plantean ese rescate si el Gobierno les da algo a cambio, entre otras cosas porque la marcha electoral está puesta desde hace tiempo. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. De hecho, hoy Feijóo presenta a quien espera que sea su primera baza, Alfonso Rueda, que busca renovar la mayoría absoluta en Galicia.
Sí, en la calle Génova son tajantes. Votaremos no a los 3 decretos que el Gobierno someterá a votación este miércoles. El PP solo se abre a la abstención en el caso de las medidas anticrisis y siempre y cuando el PSOE acepte 3 condiciones: deflactar el IRPF, las rentas de menos de 40.000 euros, bajar el IVA de la carne y el pescado y no subir el de la luz y el gas. Sin estos 3 requisitos, votaremos no, dicen en Génova. En lo que respecta a las negociaciones para renovar el Poder Judicial, los populares dicen estar a la espera de que el Gobierno o la Comisión Europea muevan ficha. Mientras tanto, ayer el partido dio tácitamente por inaugurada la campaña de las gallegas con un Alfonso Rueda agitando así la amnistía. 18 de febrero sabemos a quién nos enfrentamos. Sabemos que tenemos un señor en la Moncloa que tiene esto como un trofeo. Y nos enfrentamos a los que nos decían, y hay que recordarlo mucho, que nunca aprobarían una ley de amnistía. Y resulta que la van a aprobar incluso antes que la ley de presupuestos. Hoy, como dices, Feijóo vuelve el curso político presentando a su candidato a la Xunta en un desayuno informativo en Madrid. Pues a ver qué da de sí este desayuno. Lo contamos luego, Mariela. Gracias. A vosotros. Precisamente esta mañana les contamos desde primera hora la nueva encuesta de 40DB para la serie El País, que da la victoria y la mayoría absoluta en Galicia al PP. Le salen prácticamente los mismos números que en 2020 y eso a pesar de que son más los que dicen desear, según la encuesta, un gobierno de izquierdas, pero en la suma de siglas no sale. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, Bodía. Bodía, el Partido Popular de Galicia está en disposición de revalidar su mayoría absoluta con un resultado prácticamente similar al de 2020. La encuesta le da una horquilla de entre 39 y 42 escaños. La absoluta está en los 38. La izquierda muestra una ligera tendencia al alza, sobre todo gracias al empuje del BNG de Ana Pontón, que refuerza su segunda posición y podría romper su techo histórico hasta llegar a los 21 diputados, 2 más que en la actualidad. El PSOE con José Ramón Gómez Besteiro no acaba de despegar y se queda en números muy similares a 2020. El sondeo deja fuera del Parlamento gallego a Sumar y a Podemos, que concurren por separado, y a Vox. Más allá de esa foto fija, la encuesta deja otros 2 datos relevantes: el alto porcentaje de indecisos, que llega al 41%, y son más, como decía Ángeles, los gallegos que desean un gobierno de izquierdas en Galicia. El 41% de los encuestados quiere un gobierno de progreso, frente al 30% que prefiere uno en solitario del Partido Popular. A esto hay que sumar que Rueda, que se presenta por primera vez como candidato del Partido Popular, no resiste la comparativa con Feijóo. Incluso 7 de cada 10 votantes del PP lo consideran peor candidato que Alberto Núñez Feijóo. Ampliamos los datos de esta encuesta en El Abierto. Richie, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Así viene un día que va a ser frío y con viento, o sea que lo mejor es abrigarse, Jordi Carbón. Abrigarse, y como si estuviéramos en uno de los días más fríos de lo que llevamos de invierno, heladas generalizadas ahora mismo en el interior, en la meseta valores de hasta 5 grados bajo cero, incluso en puntos costeros del Cantábrico nos acercamos a los 0 grados. Además, la nubosidad irá aumentando rápidamente de oeste a este a medida que avance la jornada, es decir, las máximas poco van a subir, el frío se mantendrá durante todo el día, el viento que comentabas se mantendrá hasta la próxima madrugada, y mucha atención entre el miércoles y el jueves, porque en la mitad norte de la península la nieve caerá a prácticamente todas las cotas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Una de las citas que va a marcar el día es la reunión del Consejo Interterritorial, que va a sentar a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad para abordar el repunte de casos de gripe y de COVID. La mitad de las pruebas de gripe en España salen positivas, y eso ha llevado a que algunas comunidades se hayan adelantado a poner la mascarilla obligatoria en centros sociosanitarios. Lo han hecho ya la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña. Hoy el Ministerio va a proponer aplicar esta medida a todo el país y armonizar la respuesta de las comunidades, aunque algunas se resisten. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Hay 8 comunidades autónomas que no comparten imponer la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud, hospitales y residencias. Son favorables a la recomendación. Así que la ministra de Sanidad tendrá que convencerlas para llegar al acuerdo de recuperar 6 meses después el uso de la mascarilla frente al repunte de la gripe A, que es más fuerte. Es el virus que circula más intensamente. Lo peor está todavía por llegar después de las fiestas navideñas y el frío. El pico se alcanzará como muy pronto durante el fin de semana. Los contagios seguirán subiendo también con la vuelta al cole, por eso los pediatras recomiendan que los menores con síntomas se queden
queden en casa. Es el grupo más vulnerable junto a los mayores de 80 años y en ambos casos la cobertura vacunal es baja. La ministra Mónica García va a proponer para las próximas temporadas un plan común de invierno contra la epidemia de virus que contemple, además de este uso obligatorio de la mascarilla, potenciar la vacunación y reforzar y reorganizar las plantillas para evitar lo que estamos viendo, muchos centros de salud desbordados y saturación de las urgencias hospitalarias en buena parte del país. Mariola, gracias. Hasta luego. Hablábamos hace un momento de Galicia y de nuestra encuesta. Bueno, allí la noticia vuelve a estar en pleno invierno en las playas. Hola. Hoxe estivemos limpando peles aquí, tanto na praia de Broña como en Seabo. Microplásticos con los que se fabrican otros objetos de plástico. Son los pellets, los microplásticos que se han desprendido de un barco y que se extienden cada vez más por más kilómetros de costa y alcanzan ya el Cantábrico. De momento son los voluntarios los que llevan otra vez la carga fundamental de trabajo para rescatar las playas. Se organizan ellos mismos a través de grupos de WhatsApp ante lo que ven como inacción política. Los concellos de A Coruña y Oleiros denuncian falta de medios por parte de la Xunta. El Gobierno ha ofrecido al Ejecutivo gallego la ayuda que considere necesaria, ha escrito en redes la ministra Teresa Rivera. En El Abierto estaremos en directo en una de estas playas y hoy además estamos pendientes del último día de huelga del personal de servicio de tierra de Iberia. Ayer dejó algunas incidencias importantes. Hoy UGT afirma que habrá más retrasos. Sonia Palacio, representante del sindicato en Bilbao. Un día complicado porque hay mucha actividad, hay muchos aviones y esperemos que sea un día complicado y que salgan todas las noticias porque los retrasos van a ir aumentando. Los aviones se siguen marchando sin maletas. Iberia lo que está haciendo desde el primer día de la huelga es contratar servicios de furgonetas para que se las lleven por carretera a Madrid. Ayer domingo despegaron sin maleta, sin casi 4.000 maletas, pasajeros de Gran Canaria para mantener la puntualidad del vuelo, dijo Iberia. Y en Bilbao los paros provocaron retrasos de hasta 6 horas. 3 meses de guerra entre Israel y Hamas, solo unas horas de estos bombardeos y el Ministerio de Salud de Gaza acaba de cifrar en 73 los muertos en 24 horas. 3 meses desde los atentados del 7 de octubre se cumplieron ayer y la situación está lejos de calmarse a pesar de los esfuerzos diplomáticos renovados una y otra vez. Hace 12 días que la Organización Mundial de la Salud no entrega ningún suministro médico en el norte de Gaza por, dice, falta de garantías de seguridad. Y esta noche el gobierno de Netanyahu ha aprobado la creación de 2 nuevos asentamientos en Jerusalén Este, un territorio reclamado por los palestinos y donde viven miles. Hoy el presidente de la Autoridad Palestina se va a reunir con el gobierno egipcio, uno de los países mediadores, mientras el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken sigue de gira por la zona. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Blinken llega este lunes a Arabia Saudí después de pasar por Jordania y Qatar. A lo largo de esta semana irá también a Israel, a Cisjordania, Egipto. Estados Unidos está buscando aliados que se comprometan a usar su influencia para evitar la extensión de la guerra en Gaza a toda la región. El propio Blinken reconocía este domingo el riesgo de metástasis. Our partners are willing to have these difficult conversations and to make hard decisions. Pero dice, está recabando ese compromiso de sus aliados para tomar decisiones difíciles llegado el caso. Sin embargo, el intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah ha continuado todo este fin de semana y en Gaza nuevos ataques, como decías, decenas de muertos, algunos de especial trascendencia. Como el hijo del jefe de la delegación de Al Jazeera en la Franja. Blinken, como decíamos, irá a Israel, llegará allí esta tarde. También está hablando en esta gira del futuro de Gaza. Anoche rechazaba los mensajes de los ministros de Netanyahu que apuestan por una franja sin palestinos. Y reconocía que Israel tiene que hacer más para garantizar la vida de los civiles. Pablo, hasta luego. Hasta luego. Y todavía la guerra, la de Ucrania, cuyo gobierno está preocupado por el apoyo occidental. Lo ve flaquear al coincidir con el conflicto de Gaza. Hoy el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, advierte en una entrevista en El País: no tenemos plan B. Zelensky dice que la victoria es posible, pero con apoyo. Enrique García. El presidente de Ucrania apela a la solidaridad de Occidente para derrotar a las tropas del Kremlin. Zelensky asegura que la situación en el campo de batalla es a día de hoy relativamente estable, aunque insiste en apelar al compromiso de los países occidentales en un nuevo órdago, especialmente a Estados Unidos, cuyo Congreso retoma este lunes la actividad legislativa sin visos de acuerdo todavía entre republicanos y demócratas para reactivar los fondos a Ucrania. En las últimas horas, Naciones Unidas ha condenado el repunte de los ataques del Kremlin, mientras que en Rusia, acto de exhibición de Putin, que este domingo ha celebrado el primero de los actos de la Navidad ortodoxa, y lo ha hecho con una misa acompañado por varias mujeres de soldados muertos en la guerra. Este es un frente que parece preocupar a Moscú,
ahora que toma fuerza los movimientos de mujeres que desafían el relato oficial y que piden al Kremlin, bajo el paraguas del movimiento civil Vuelta a Casa, el regreso de los 300.000 hombres reclutados para ir a la contienda. Putin ha prometido a las mujeres de los caídos, a los que califica como héroes, que va a revisar los pagos acordados a las viudas de los militares muertos. 40.000, según medios independientes rusos. La última cifra del gobierno de Moscú data de septiembre de 2022, cuando hablaba entonces de 6.000 bajas. Los fondos de Estados Unidos, que son clave, como decía Enrique, vuelven a ser punto de fricción entre demócratas y republicanos. Que hoy vuelven al trabajo en el Congreso. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. El Congreso retoma el curso con 3 prioridades, cuestiones que no se resolvieron antes de Navidad. La primera, aprobar más ayuda para Ucrania. El gobierno entregó a finales de año el último paquete de ayuda y el Pentágono ya no tiene más dinero, advertía John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, el pasado viernes. Los republicanos bloquean estos nuevos fondos y a cambio piden una política migratoria más estricta en la frontera con México, lo que nos lleva a la segunda prioridad. La gestión fronteriza divide a la clase política mientras la situación en la zona empeora, registrando cifras récord de cruces y de detenciones. Y en tercer lugar, el Congreso deberá evitar un cierre de gobierno. Es esta negociación presupuestaria la que acabó con el expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, expulsado por el ala radical de su propio partido, y el nuevo líder, Mike Johnson, prorrogó este debate fijando 2 fechas límite, el 19 de enero y el 2 de febrero. Y en Venecia, inundaciones importantes este fin de semana. Al temporal se ha añadido que no se activaron las compuertas que habitualmente frenan la entrada de agua. Corresponsal Joan Solés. Este pasado fin de semana de Reyes, la marea alta en Venecia alcanzó los 100 milímetros, suficiente para inundar las zonas próximas al Gran Canal en la laguna. Y nadie se preocupó de activar el sistema Mose, las gigantescas compuertas del Lido que frenan la entrada del mar. En consecuencia, hubo hasta 40 centímetros de agua en Piazza San Marco. Nadie se preocupó, o quizás todo lo contrario. Alguien ahorró así los 211.000 euros de gasto que cuesta cada vez que se activan las compuertas sumergidas para levantarlas por encima de hasta 1,5 metros de altura sobre el nivel del mar. Es como un Ferrari de lujo para Italia, que es mejor no utilizar al parecer porque gasta demasiado, y más podría gastar con el cambio climático. Hay estudios que prevén un importante aumento del nivel medio del mar, sí, ha reconocido uno de los ingenieros del sistema Mose, pero otros estudios indican que habrá una gran estabilidad en los próximos 10 o 15 años, añade con optimismo, quizás exagerado. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Antón Losada, Ignacio Escolar y Elisa de la Nuez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.